Hola gente de YouTube, que te aquí Fizz Guzmán, como no, deseándoles un excelente día. Espero que se encuentren todos muy, pero muy bien. Estamos aquí trayendo, como no, un nuevo capítulo de este fanfic que tanto les gusta. Recuerden por favor suscribirse al canal y dejarle un like a los videos que se los merece. Recuerden que el link del fanfic está abajo en la descripción. Y si ya más nada que decir, que empieces con los saludos. Adiós. Adiós. Hola gente de YouTube, aquí Fizz Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a... Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Ahora sí, que empiece el vídeo. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Disfruten el vídeo. Nota. Antes de empezar con el vídeo. Ahora en el canal está habilitada la supergracias para todos aquellos que quieran apoyar al canal de manera económica. Sin embargo, quiero decirles que esto no es obligatorio y que con solo una suscripción y like basta para apoyar al canal, esto es solo para los que quieran hacerlo y sobre todo puedan hacerlo. Les estaré muy agradecidos. Ahora sí continuemos. Naruto. La determinación del forastero autor. Fiction Only Reader. Capítulo 402. CH10, 36, 402, ¿2 quieres leer con antelación? Visita patreon@patreon.com o el link, el enlace también está en la sinopsis. La sede de la ANBU era un bloque de hormigón construido en una montaña sin luz natural. En sus mejores días, era un lugar lúgubre, con obras de arte seleccionadas por un hombre de 60 años como única decoración común. Por eso, quienes trabajaban en el edificio se encargaron de individualizar espacios personales, como sus oficinas y escritorios, para revitalizar su lugar de trabajo. Comentario. Takuma recorrió la oficina con la mirada, decorada con un estilo tradicional japonés, con tatami verde en el suelo y una fachada de madera que cubría las paredes de hormigón para dar a la habitación una atmósfera más suave, con luces cálidas que se difundían a través de mamparas. Incluso había una gran planta en la esquina con una lámpara térmica colgando sobre ella. Era una oficina grande, digna de un Junin y un capitán ANBU. La secretaria de afuera tenía una pequeña oficina propia y 2 asistentes que la ayudaban con su trabajo. Sintió un déjà vu cuando la puerta corrediza lateral se abrió e Itachi entró con una bandeja de té y bocadillos. 8 agentes en un mes. Admito que no esperaba un progreso tan rápido, dijo Itachi. Yo tampoco, respondió Takuma mientras se llevaba la taza a los labios y tomaba un sorbo antes de dejarla. Supongo que no puedo compararme con madre en lo que a té se refiere, ¿verdad? Dijo Itachi con una pequeña sonrisa. Necesitas práctica. Habían pasado 2 días desde la operación de captura de Root en la aldea oculta de la hoja. Capturar y transportar a los agentes fue una locura, pero contárselo a todo el mundo fue un suplicio. Todos los que tenían autorización querían saber cómo lo habían logrado. Por suerte, solo tuvo que elaborar un informe inicial apresurado. Barbary y Campbell hicieron el resto de la conversación y desaparecieron de la operación esa noche. Lo que hablamos, la iniciativa de todo el departamento. Las brechas dejadas por Root se habían llenado hasta tal punto que a los ANBU no les preocupaban las brechas que las potencias locales o extranjeras pudieran explotar, así que era casi hora de que la hoja oculta atacara a Root. Como parte de ese esfuerzo, Itachi mencionó iniciar una iniciativa específica contra Root en un par de meses. Itachi asintió. He decidido adelantar el horario. Por nuestra culpa. El impulso que ha creado su equipo puede aprovecharse para unir a los operativos y al personal en torno a un objetivo común. Se pueden esperar mejores resultados cuando las personas están motivadas e involucradas, en lugar de tener un caso asignado. Takuma estaba totalmente de acuerdo. Tenía múltiples razones para perseguir Root. Habría trabajado duro de todas formas, pero su única motivación habría sido acumular más resultados para mejorar su rendimiento en ninjutsu de rango B. Quería preguntar. ¿Cuál es el beneficio de unirse a esta iniciativa? Preguntó Takuma. Había ocasiones en que algunos equipos tenían la autoridad exclusiva para trabajar en casos específicos, pero no creía que ese fuera el caso con Root. Si no fuera por el acceso a los casos, ¿por qué la gente se uniría a lo que Itachi estuviera planeando? Acceso a la información, dijo Itachi. Quienes se unan tendrán que compartir información con los demás. Las unidades e incluso los escuadrones pueden ser muy reticentes a la información que poseen.
Tiene sus ventajas en muchas circunstancias, pero también es cierto que cuando varios grupos trabajan por el mismo objetivo, compartir información compensa con creces cualquier inconveniente que pueda traer. Hubo casos en los que la información causó conflictos dentro de ANBU. Un equipo se enteró de la operación de otro que podría poner en peligro su caso, lo que llevó al primero a filtrar la información sobre la operación del segundo para mantener su caso intacto. Idealmente, la comunicación podría resolver los problemas, pero ANBU no era una mente colmena centrada en un solo objetivo. A la gente a menudo solo le importaba lo que le interesaba, y por lo tanto, se resistían a entrar en una discusión que pudiera obligarlos a ceder. Y desclasificaré información sobre Root para aquellos que acepten los términos de unirse a mi operación, agregó Itachi. Que Takuma fuera un agente ANBU no significaba que tuviera acceso a toda la información dentro de ANBU. Solo podía acceder a la información que le otorgaba su condición de Chunin, agente ANBU de la rama doméstica y miembro del escuadrón de inquisidores. Tenía acceso a mucha información, pero no serviría de nada si no le fuera útil. Como Chunin y capitán ANBU, Itachi tenía la autoridad de dar a las personas acceso a información clasificada y privilegiada y los medios para recopilar información confidencial. ¿Tienes la bandera verde para ello?, preguntó Takuma. El departamento de ANBU estaba dirigido por 2 comandantes Chunin, comandantes ANBU, uno por cada rama de ANBU, quienes reportaban directamente al Hokage. Como parte de la rama nacional de ANBU, Itachi respondía a uno de los comandantes ANBU, y esta iniciativa, que implicaba compartir información y acceder a información clasificada, parecía lo suficientemente importante como para requerir la aprobación del máximo responsable de la rama nacional. Stag me ha dado el visto bueno, las órdenes vinieron del mismísimo Lord Hokage, dijo Itachi. Stag era el comandante ANBU de la rama doméstica, y su palabra poseía un poder inmenso, pero si el Hokage quería algo, ni siquiera los comandantes ANBU podían negárselo. El señor Hokage estará pendiente de esto, dijo Takuma para sí mismo, sintiendo de repente cierta presión. ¿Quién dice que ya no lo es? Los ojos de Takuma se abrieron de par en par ante la insinuación. ¿Sabe de mi operación?, preguntó. El resumen de su informe fue parte de su informe diario de inteligencia. Estuve allí y hablé con él sobre la iniciativa, y estuvo de acuerdo conmigo en que su éxito ha creado un impulso para aprovecharlo. El Hokage conocía su trabajo. A Takuma le pareció increíble. Conoció a Sarutobi Hiruzen en su ceremonia de ascenso, y el Hokage solo sabía de él porque había destruido a un Chunin y se unía a la ANBU. Pero ahora su trabajo se comentaba en la oficina del Hokage. Estaba siendo reconocido, y no podía negar que se sentía bien. Entonces, ¿qué dices? ¿Te unes?, preguntó Itachi. Por supuesto, respondió Takuma de inmediato, pero tendré que hablarlo con mi equipo. No podía trabajar bajo las órdenes de Itachi sin consultarlo con el líder del escuadrón, el teniente y el capitán, a quienes nunca había visto. ¿Y mi equipo? ¿Qué pasa si soy el único que termina queriendo unirse? Aunque podía trabajar solo en misiones, era mucho más práctico contar con la ayuda de su escuadrón. Aunque había trabajado solo en el cuartel Maizuru, al final, tanto Campbell como Barbari habían acudido a la base militar, y todos los demás habían contribuido después. Temía que, si estaba solo, no podría aportar tanto y se quedaría atrás. Si iba a unirse a la iniciativa de Itachi, quería ser el mejor. Siempre puedes transferirte bajo mi mando, ofreció Itachi, su expresión y tono indicaban que era una oferta seria. Había habido una y otra sorpresa en su conversación con Itachi, pero la oferta seguía sorprendiéndolo. Era la tercera vez que un Uchiha, todos de la misma familia, le hacía una oferta de trabajo. Solo necesitaba que Sasuke completara su colección. 7 consideró la oferta y se dio cuenta de que le gustaba su situación actual. Campbell era estricto pero justo, y Barbari se aseguraba de que sus subordinados tuvieran libertad siempre que cumplieran. Aunque no conocía a su capitán, le gustaba que no les diera órdenes y los dejara en paz. Además, tenía buena suerte con sus compañeros de escuadrón, a diferencia de lo que había oído, y el personal era encantador e increíblemente competente. Trabajar bajo el mando de Uchiha Itachi sonaba excelente, pero Takuma creía que pocas cosas eran más importantes que una cultura laboral adecuada para la tranquilidad y un ambiente productivo. No sabía cómo Itachi gestionaba las cosas podrían ser maravillosas, pero estaba satisfecho con lo que tenía y no tenía la necesidad ni el deseo de arriesgarlo por algo que podría ser peor. 3 gracias, empezó Takuma tras reflexionar, pero estoy satisfecho con mi situación actual.
Estoy entusiasmado con esta iniciativa y, siendo sincero, será una de mis principales prioridades. Mientras crea tener las herramientas para hacer un buen trabajo, me gustaría quedarme donde estoy, pero si eso cambia, espero que esta oferta se mantenga. Itachi parecía decepcionado, pero asintió y levantó su taza de té. A un pueblo más seguro. 1. Felicitaciones, Ratel. A la mañana siguiente, Barbary entró en la oficina del escuadrón Campbell con un pastel, seguido por muchos miembros de la unidad. El hombretón parecía estar a punto de empezar a bailar. Todo el grupo parecía estar de buen humor, como si estuvieran listos para una fiesta. Por un momento, pensó que alguien se había equivocado con su cumpleaños y se preocupó por lo incómodo que sería el resultado. Miró a sus compañeros, que salieron de sus oficinas para observar el alboroto, y ellos también parecían tan confundidos como él. «¿Felicitaciones por qué?», preguntó con duda. «Para tu debut», Barbary le entregó el pastel a un miembro del personal y recibió una hoja tamaño A5 que le entregó a Takuma. «Felicidades, Ratel. Ya estás en la lista de los que se buscan en el bingo». 6. Takuma bajó la mirada y se quedó atónito al ver su foto reciente en la lista del libro de bingo, tomada al actualizar su documento de identidad para mostrar su ascenso de rango. Incluso mostraba la cicatriz en el borde del labio que se había hecho en You. La lista incluía su nombre, edad, rango, características físicas como la altura y señas de identidad, asociaciones pasadas y presentes, y una breve lista de sus habilidades, que incluía su preferencia por el taijutsu, una lista incompleta de sus ninjutsu de liberación agua y tierra, su habilidad con el genjutsu y una nota especial sobre su estilo personal de aumento de chakra. Había tenido libros de bingo antes. Le dieron uno al unirse a la policía, otro al llegar al campamento Banana y 2 más al unirse a la AMBU. Había leído las entradas, pero nunca se había fijado en la cantidad de información que aparecía en la pequeña página. Ver tanta información sobre sí mismo escrita allí le hizo reflexionar. «Vaya, eso es mucho», dijo. «¿Un libro de bingo? Déjame echarle un vistazo». Amami apareció por detrás, le quitó la página de las manos y enseguida comentó sobre su foto. Eres un mal sujeto. Aprende a sonreír un poco. Dale alegría a tu vida, querido 13. Dole se unió a ella para mirar su página. Vaya, qué buena recompensa. Uf. Pero te quieren muerta, pero ofrecen más por tu cuerpo. Deben de odiarte. ¿Qué hiciste? 9. ¿Cómo voy a saberlo?, dijo Takuma. Nunca revelaron quién ofreció la recompensa. Veamos, ¿dónde se publicó esto?, preguntó Karakara al personal mientras ella también miraba la página. Estaba en los listados nacionales. No había una sola edición del libro de bingo. Había varios tipos diferentes. Una lista nacional significaba que la persona solo aparecía en el libro dirigido a personas de un país determinado. El listado de Takuma pertenecía a la categoría de libros de bingo de la Tierra del Fuego, que era vista y comprada principalmente por cazarrecompensas del país. Algunos listados solo se centraban en shinobi activos, otros mostraban shinobi renegados o listados patrocinados oficialmente por una aldea oculta, y algunas oficinas de recompensas incluso ofrecían recomendaciones de selección, por muy extraño que fuera. Entonces, ¿es alguien que sabe que no viajas mucho, o simplemente lo pusieron ahí porque eres un shinobi de la hoja? ¿Hay alguna razón en la lista?, preguntó Karakara mientras leía antes de quedarse en silencio y mirarlo. Mató a un Junin de escarcha oculta, dijo Amami. Bueno, eso tiene sentido, dijo Krait. Así que es la escarcha oculta la que te quiere muerto. Hubo un momento de silencio en la sala cuando Takuma sintió que alguien lo observaba. Algunos presentes habían leído su expediente, pero se suponía que era un secreto para la mayoría. Por un momento, sintió rabia al saberlo, pero con la misma rapidez, se dio cuenta de que no habría permanecido en secreto si hubiera estado en su lista de bingo. Los Ambu vigilaban a sus agentes por si aparecían en alguna de las listas. Amami rompió el silencio de inmediato. Pero no tengo apodo, dijo mientras entregaba la página, aparentemente ya aburrida. Esperaba que fuera divertido, tonto. ¿Quién más tiene uno? Lo haré, dijo Dole. ¿Qué hiciste?, preguntó Takuma. Dole habría sido su última opción. Hice enfadar a un noble de la corte. No es para tanto, dijo Dole, quitándole importancia. Ningún otro miembro del equipo tenía una lista a excepción de Barbary, quien aparentemente había estado en la lista durante una década. Takuma miró el pastel.
Recibir su nombre podía parecer un momento sombrío, pues significaba que su cabeza tenía precio, pero cuando un shinobi recibía una lista de bingo, se consideraba un símbolo de renombre. Al diablo, dijo Takuma, tomando el pastel del personal. ¿Quién quiere pastel? La multitud vitoreó y entró en un estado de celebración. Ya tenía demasiadas cosas en la vida como para darle demasiadas vueltas a otra. Como dijo Amami, necesitaba un poco de alegría, y qué mejor manera de darle alegría que con un pastel. Chatea conmigo y el resto de la comunidad en nuestro servidor Discord. El enlace está en la sinopsis. Comentario 33. Votar 2 restantes capítulo 403. CH10, 37, 403, 3. ¿Quieres leer con antelación? Visita patreon@patreon.com o el link. El enlace también está en la sinopsis. La oficina de Yamanaka y Nenpachi era uno de los lugares más tranquilos y silenciosos que Takuma conocía, y sin embargo, su tiempo allí nunca lo era. Él y el caos siempre tenían doble reserva en cada visita. ¿Estás listo? Preguntó Nenpachi mientras cerraba su diario. Tras numerosas sesiones con el Grimnin, Takuma quiso saber qué había escrito sobre él en esa revista médica, pero siempre estaba fuera de su alcance, e Nenpachi siempre le decía que no y redirigía sus conversaciones. Incluso consideró colarse en la consulta por la noche para echar un vistazo a solas, pero la confianza entre médico y paciente era mutua, y no quería que lo despidieran. No, pero vamos, hagámoslo, suspiró Takuma, sintiendo que toda la energía abandonaba su cuerpo. Habían pasado 2 semanas desde que su equipo capturó a los 3 agentes de Roth. Con algo de tiempo libre, había estado visitando la clínica 3 veces por semana para sus sesiones regulares. No quería hacerlo y había cancelado todas las citas hasta entonces, usando el trabajo como excusa, pero entonces Nenpachi lo llamó directamente para que fuera, y Takuma no pudo negarse porque se sentía culpable por rechazar al hombre que intentaba ayudarlo. También comprendió que tenía que ir si necesitaba avanzar con el problema del Jutsu clon de sombra. No puedes rechazar esos recuerdos, Takuma. Son tuyos, dijo Nenpachi. Takuma lo vio tejer lentamente sellos manuales y aferrarse a los reposabrazos. Por fascinante que hubiera sido la experiencia de entrar en su mente la primera vez, poco a poco se fue haciendo viejo, sobre todo después de que los remanentes de la memoria, o lo que fuera que le obstruía la mente aún no lo sabían, lo castigaran incluso por el más mínimo indicio de hostilidad. Sintió como si lo hubieran disparado a través de un túnel oscuro y claustrofóbico con una luz al final, hasta que llegó a la luz. Todo se oscureció y despertó en los túneles subterráneos del anillo, pintados del color de su antiguo hogar. Bajo la tenue luz, se dirigió al centro de operaciones y miró hacia atrás, descubriendo que Nenpachi había desaparecido. Pronto descubrieron que la presencia externa le hacía sentir cauteloso, así que los Yamanaka se habían mantenido alejados, vigilando desde fuera, dejando a Takuma solo, lo que lo hacía cada vez más incómodo. Atravesó las cortinas multicolores y llegó al centro. Su cerebro flotaba en el centro, con hebras de hilo sobre hebras que se conectaban a los paneles de corcho que cubrían las paredes. Y por supuesto, luego estaba la inevitable pared negra que dividía la habitación y el cerebro en 2. Salió del pasillo y flotó hacia la cavidad. Había estado allí lo suficiente como para no sentir la necesidad de explorar el cerebro ni perder el tiempo, y solo se movía cuando Nenpachi se lo pedía. La puerta negra de la bóveda, con su rueda gigante, era tan oscura que parecía absorber la luz. Había intentado derribarla una vez, pero había perdido la mitad del cuerpo de su manifestación mental. Fue una decisión estúpida, impulsada por la emoción, que le hizo experimentar más dolor del que había imaginado en sus 2 vidas y lo dejó con una migraña que le duró todo el día y le dio ganas de suicidarse. Pero eso dejó absolutamente claro cuánto poder tenía el niño en su paisaje mental. Nenpachi intentó presentarlo como un hallazgo optimista que aumentaba su conocimiento. Fue un buen intento, pero eso no cambió el hecho de que todavía se sintiera deprimido por ello. Takuma respiró profundamente mientras levantaba la mano para tocar la puerta cuando ocurrió algo que nunca le había sucedido. En cada sesión, había intentado abrir la puerta y entrar. Aunque el muro negro no era su creación, seguía presente en su mente, y más o menos había aprendido a forzarlo. Sin embargo, Nenpachi le dejó claro que forzarlo solo empeoraría las cosas. Entonces, en cada sesión, había estado tratando de convencer a la bóveda en la pared para que se abriera y lo invitara a entrar, pero nunca se movió, ni siquiera crujió.
4 no sabía qué hacer o decir para lograr algún progreso. ¿Qué se supone que debo hacer? Le preguntó a Inenpachi numerosas veces. A la gente no le gustan ciertas partes de sí misma y las ignora porque las considera feas, pero para progresar, primero deben aceptar que son parte de ellos. Es necesario comunicarse. La pesada rueda giró lentamente, retrayendo las varillas de metal que cerraban la puerta, antes de que la puerta se abriera con un crujido que llenó la habitación. Está abierto, dijo mientras miraba hacia la oscuridad. Bien hecho, Takuma. Sabía que podías hacerlo, resonó la voz de Inenpachi en la habitación. No, no hice nada, susurró Takuma mientras se alejaba flotando de la puerta, sus instintos gritándole peligro. 8 tentáculos, inquietantemente similares a elemento agua. Tentáculos de agua, pero hechos de agua negra, surgieron de la oscuridad. Era desconcertante cómo los tentáculos se envolvían alrededor de sus brazos, piernas, torso y cuello, tal como él lo hacía. Por mucho que se esforzara, no lograba librarse de los tentáculos que lo arrastraban hacia la oscuridad. Eso era todo lo que deseaba en cada sesión, pero no creía que esta fuera la manera de hacerlo. 4 Doc. La oscuridad lo envolvió mientras pedía ayuda. La puerta se cerró tras él al tiempo que las varillas controladas por ruedas las cerraban, devolviendo la paz al lado luminoso del centro de Takuma. ¿Takuma? Takuma. No puedo contactarte. ¿Dónde estás? La voz de Inenpachi resonó en la cavidad central, pero no había nadie para oírlo o responderle. Tos. En la consulta de su clínica, Inenpachi abrió un ojo y miró atónito a su paciente. Aún tenía conexión con la mente de Takuma, pero su presencia se había desvanecido. Era una sensación extraña que no podía describir, pues nunca había experimentado nada parecido. La cáscara de la mente de Takuma todavía estaba allí, pero el núcleo había desaparecido. Cerró los ojos y se adentró en la mente de Takuma. Al llegar al centro de operaciones, lo encontró en perfectas condiciones, pero su dueño no aparecía por ningún lado. Flotó hasta la pared negra y al instante sintió la familiar presión que lo oprimía. Esta era una de las 2 razones por las que se mantenía alejado cuando Takuma estaba en su centro de operaciones. Su mente odiaba la presencia de Inenpachi, y aunque no era letal ni amenazante, siempre que no intentara forzar las cosas, la punzante incomodidad era, como mínimo, irritante. Tejió sellos manuales y extendió más de su influencia mental dentro de la mente de Takuma hasta que finalmente sintió algo y giró la cabeza hacia la puerta de la bóveda. Takuma estaba en el lado oscuro de su centro. Takuma se encontraba en un espacio gris que parecía extenderse infinitamente en todas direcciones. De no ser por sus rápidos movimientos, no habría notado que se movía, pues su visión seguía siendo la misma. Intentó calmarse y aquietar los latidos de pánico de su corazón, mientras pensaba en lo sucedido. Fue arrastrado hacia la oscuridad tras el muro negro e inmediatamente intentó buscar al chico del que Inenpachi le había hablado. No sabía qué estaba pasando, pero se encontraba en territorio desconocido con una entidad hostil, y eso sin sus herramientas de combate habituales. Probablemente corría el mayor peligro de su vida. ¿Buscándome? Takuma se estremeció al girarse para encarar la voz, solo para quedarse atónito al verse a sí mismo. Una versión suya de piel gris y ojos negros como la nieve estaba frente a él. Inenpachi había descrito a un niño de 9 o 10 años vestido con harapos, pero estaba viendo a un adolescente de su misma edad, vestido con una versión gris del uniforme de la hoja. 3C ¿Cómo? ¿Qué? Sorprendido. El Takuma gris sonrió con sorna y luego miró su nuevo cuerpo cuando una fracción de segundo de asco brilló en sus ojos antes de ser reemplazado por emociones complejas. Apareciste, intentando borrarme de la existencia, así que tuve que enfrentarme a una amenaza creciente, para protegerme de ti. El veneno en la voz sorprendió a Takuma. ¿Qué eres? Preguntó. Gray se quedó atónito antes de que la ira le deformara el rostro, haciendo que sus ojos negros y sólidos parecieran aún más aterradores. ¿Cómo te atreves a preguntarme eso? Debería preguntártelo a ti. ¿Quién eres? Gritó con furia. Tengo tú ni se te ocurra. Dio un paso hacia Takuma, quien retrocedió un paso. Soy Takuma. Eres un ladrón. Me arrebataste mi cuerpo. No fue mi elección. Yo no pedí esto. Replicó Takuma, sintiendo una repentina oleada de emociones abrumadoras. Había estado sufriendo cada día ante un futuro que amenazaba con destruirlo. No quería vivir tu vida de mierda. Y aún así lo vives mientras yo sufro, incluso en mi muerte.
usas mi cuerpo, mi nombre, mi identidad para ser alguien que nunca habría sido. Me has obligado a tomar esta forma, su tono destilaba aborrecimiento mientras se miraba las manos. Eres un parásito, una sanguijuela que usa lo que por derecho me pertenece. Tres. Una intensa maraña de emociones se dibujó en el rostro de Gre mientras se hundía la cara entre las manos, con aspecto de estar a punto de estallar en lágrimas. Le dio la espalda a Takuma y se alejó unos pasos en silencio para ocultar sus tumultuosos sentimientos. Al verlo así, Takuma se sintió culpable por un momento. Aunque había considerado que podría haber matado al chico al apoderarse de su cuerpo, nunca se culpó por ello, pero al observar su figura gris, sintió remordimiento por un momento, solo para armarse de valor y dejar de lado esas emociones. Uno nunca fue su elección. No podía hacer nada al respecto. Luchó en silencio por un momento mientras las emociones intentaban aflorar a pesar de sus mejores esfuerzos. ¿Qué quieres?, preguntó finalmente, esforzándose por mantener la voz firme. Deja de meterte donde no te corresponde. Grace se giró para mirarlo fijamente tras una pausa. Aunque me lo hayas robado casi todo, no cederé este último bastión. Aléjate de mí, o te juro que haré que tu patética existencia sea miserable. No me pongas a prueba. Takuma entrecerró los ojos ante las duras palabras e inmediatamente quiso morderlo y decirle que se fuera a la mierda cuando sintió un leve tirón detrás de su ombligo, cada vez más fuerte, hasta que comenzó a levantarse. El labio de Gre se crispó de ira. Maldito Yamanaka, gruñó, mirando a Takuma. Recuerda mis palabras. Aléjate. Aunque tengas control sobre mi cuerpo, yo aún tengo control sobre lo más profundo de mi ser. Los muertos no tienen nada que perder. Empújame y encontraré la manera de destruirte, aunque sea lo último que haga. Mientras Takuma se alejaba flotando, se quedó mirando a Grey, quien le devolvió la mirada, hasta que fue absorbido por el estrecho túnel como lo había hecho cuando llegó al espacio. Takuma despertó sobresaltado. Sentía como si su cuerpo ardiera mientras los recuerdos del encuentro con un desconocido se le grababan en la retina. Sin duda, había adquirido algo de conocimiento, pero al mismo tiempo, lo que había visto lo había dejado aún más confundido. Le dolía la cabeza, y sus pensamientos y emociones eran un completo caos. Takuma, ¿estás bien? Inenpachi suspiró aliviado mientras retiraba las manos de la cabeza de Takuma y retrocedía lentamente con el cansancio pintado en el rostro. El hombre sudaba de forma alarmante, hasta el punto de que el cuello de su camisa se le había humedecido. No, doctor. No estoy bien, respondió Takuma sin ninguna fuerza en su voz. No pensaba si algún día estaría bien. 3. Chatea conmigo y el resto de la comunidad en nuestro servidor Discord. El enlace está en la sinopsis. Comentario. Votar 2 restantes. Capítulo 404. CH11, 1, 404, 1. ¿Quieres leer con antelación? Visita patreon.patreon.com o el link. El enlace también está en la sinopsis. Takuma, como la mayoría de las personas, tuvo altibajos en su vida, pero había pasado tanto tiempo desde que había experimentado un período alto desde que comenzó su segunda vida que había llegado a apreciar los momentos de línea plana de normalidad. Los últimos meses habían sido los mejores períodos de estancamiento de su segunda vida. Caminó al frente de la sala y colocó sus notas en el podio antes de girarse para encarar a 2 docenas de agentes de Ambu, con la misma cantidad de personal entremezclado en la sala. Dirigirse a unas 50 personas en una sala siempre le ponía los nervios de punta. Había dado presentaciones universitarias a clases más numerosas, pero en esas situaciones, sentía que solo el profesor importaba, y la mayoría de los estudiantes no escuchaban, y ninguno hacía preguntas después. Allí, todos los presentes estaban absortos en él. Por supuesto, no ayudó que hubiera 2 capitanes entre el público. Miró a Uchiha Itachi, alias Comadreja, sentado al frente, y a Ataque Kakashi, alias Zorro, sentado en medio del grupo, ambos esperando a que comenzara. Itachi se había hecho cargo de la iniciativa anti-Root y había reclutado a Kakashi como capitán secundario para una operación conjunta multiunidad. No era sorprendente que hubieran decidido colaborar, ya que Itachi había empezado bajo las órdenes de Kakashi tras unirse a Ambu. En los últimos 4 meses, hemos utilizado la información extraída de los agentes bajo nuestra custodia. Hemos descubierto bases, refugios y otras infraestructuras. Hemos arrestado a quienes creemos que son sus socios externos, algunos de los cuales también estaban asociados con Ambu. Los presentes negaron con la cabeza y suspiraron.
Relativamente hablando, el Ambu era un departamento pequeño. No solo la mitad del departamento estaba compuesto por personal, sino que además carecía del número necesario para mantener bajo control a las potencias nacionales y extranjeras. Necesitaban que la división de inteligencia de la hoja recopilara información para ellos. Utilizaban las instalaciones del departamento de tortura e interrogatorio y a menudo contrataban a sus interrogadores. Muchas de las instalaciones del Ambu, incluyendo el cuartel general, estaban custodiadas por shinobi de las fuerzas regulares. Así como tenían contactos dentro de la hoja oculta, también los tenían fuera. Muchos eran antiguos shinobi de la hoja, otros no. Todos eran útiles por derecho propio. Hemos eliminado a los que identificamos y hemos iniciado una investigación interna para detectar cualquier posible solapamiento. Takuma continuó. Sigamos adelante. La semana pasada, nuestro equipo logró encontrar a otro agente de Root, vio miradas irritadas y envidiosas en la sala porque él y su equipo habían hecho más que nadie. Deja de alardear. 4 Takuma ignoró el comentario con una sonrisa y continuó. Y justo la semana pasada, logramos obtener algo de él que pasamos al Ministerio de Relaciones Exteriores porque era su jurisdicción, pero esperamos un resultado positivo. Nos hemos centrado en el ámbito nacional, y si los demás lograran obtener algo, sería un gran avance para descubrir qué están haciendo afuera. Itachi había limitado su iniciativa a la rama nacional porque era mucho más fácil resolver cualquier imprecisión cuando todo se gestionaba internamente. La rama extranjera estaba destinada a involucrarse tarde o temprano, y su eventual participación era importante porque, según los rumores que se habían escuchado, la ahora independiente Root se estaba consolidando rápidamente en el mercado internacional. Antes de crear Root, Danzo había continuado las ambiciones de Tobirama Senju y había transformado a los Ambu de la hoja oculta en lo que son hoy. Nadie mejor que él para dirigir una fuerza mercenaria shinobi altamente efectiva. Algunos incluso creían que Root era una versión mejorada de los Ambu, y que esa reputación podía ser rentabilizada hasta el infinito. Shimura Danzo era un veterano señor de la guerra que sabía cómo jugar bien sus cartas para maximizar los beneficios de la guerra, la información y la violencia. Los Ambu tuvieron que actuar con rapidez porque, aunque Danzo conocía su estrategia, aún contaban con la ventaja de contar con mayores recursos y una base sólida, algo de lo que Root carecía actualmente. Sin embargo, con el paso del tiempo, esa ventaja se fue reduciendo poco a poco. Y eso es todo por mi parte en esta reunión. Takuma concluyó rápidamente su progreso y regresó a su asiento en la parte de atrás mientras alguien más continuaba su inquieme. Desde que comenzó la iniciativa, se habían celebrado reuniones bimensuales. No era obligatoria la asistencia, pero cuando 2 capitanes debían asistir a una, la gente, especialmente quienes no pertenecían a las unidades bajo su mando, acudía para causar una buena impresión. La reunión terminó y los agentes comenzaron a mezclarse, conversar e intercambiar información. ¿Cómo estás haciendo esto?, preguntó otro agente Ambu. Suerte, gran apoyo y trabajo duro, respondió Takuma con un suspiro cansado. Más bien, no tengo vida personal, dijo una voz a su lado. Aunque las palabras eran de acusación, carecían de cualquier tono de crítica. Takuma resistió el impulso de mirar hacia la voz y continuó su conversación con sus compañeros. Como mínimo, las reuniones eran una excelente manera de socializar. No solía hacerlo mientras estaba ocupado en el trabajo. Era esencial conocer gente, y desde que formó parte de la iniciativa anti-Root de Itachi, había conocido a muchas personas nuevas con las que había intercambiado información y favores. Vio a Itachi caminando hacia él y asintió con la cabeza a las personas con las que estaba hablando y se alejó. Buen trabajo, Ratel, dijo Itachi con un gesto de aprobación. Debo decir que dudo de la decisión de mi padre de dejarte ir. ¿Te gustaría volver a hablar de esa oferta conmigo esta vez? Antes de que Takuma pudiera responder, la voz intervino nuevamente. Le tienes mucho miedo. Takuma vio a Grey entrar en su campo de visión y miró a Itachi de arriba abajo con indiferencia. Claro, es un Junin y un capitán Ambu, a mi edad, además. Impresionante, como mínimo, pero con lo poco que recuerdo de ti, parece una persona perfectamente lógica e inteligente. ¿Por qué eres tan cobarde? 16 El rostro de Takuma se contrajo, pero logró controlarse y le respondió a Itachi. Estaría dispuesto a hacerlo, pero claro, dependerá de lo que puedas ofrecer. El yo de antes y el de ahora son 2 personas muy diferentes. Para empezar, ahora soy un ninja Ambu. Por supuesto, discutamos esto en privado, dijo Itachi.
Tras su conversación con Momoe, no creía unirse a un clan por el momento, pero no iba a cerrar ninguna conversación por ello. Iba a ver si podía sacar algo de su interés. 3. Retiro lo dicho. Perdón por llamarte cobarde, dijo Gray con una mirada de disgusto, como si estuviera decepcionado consigo mismo. Es tu culpa que esté usando malas palabras. Tu personalidad me está afectando. 3. Pasó aproximadamente un mes después de que Takuma conoció a Gray que este último comenzó a poder manifestarse como una alucinación solo para Takuma. 13. Takuma se frotó los ojos de cansancio mientras dejaba los papeles que tenía en la mano sobre la mesa de su oficina. La silla crujió cuando se inclinó y estiró la mano mientras miraba al techo. Las cosas no habían ido bien desde los arrestos de Root. Ser parte de la iniciativa anti-Root de Itachi significaba compartir información y recursos, y como Itachi quería atraer talento de toda la rama doméstica, buscó ofrecerles algo que los motivara de dedicar tiempo real a Root, en lugar de a sus casos existentes. Quería dividir a los 8 agentes Root bajo custodia de la unidad inquisidora y dejar que los demás les dieran una oportunidad. Takuma no quería aceptar porque perder a esos agentes reduciría sus posibilidades de obtener nueva información, lo que afectaría sus hallazgos sobre Root en el futuro. Sin embargo, también sabía que si los Anbu querían una mayor probabilidad de progreso contra Root, necesitaban más personas de diversos orígenes para analizar fuentes de información de alto potencial, como los agentes. Por desgracia, esa decisión no fue suya. Si bien había aceptado formar parte de la iniciativa de Itachi, solo era un agente Anbu en la base de la jerarquía, solo por encima de los genin y la mayoría del personal. Independientemente de lo que quisiera, era su capitán quien tomaría la decisión final. Y, al final, Aburame Seimpachi accedió a dividir a los agentes, y nadie le pidió su opinión. Siendo justos, no creía que su capitán tuviera muchas opciones, ya que tantos agentes bajo la custodia de un solo escuadrón era un desperdicio. El comandante Anbu sin duda tuvo algo que ver en esa decisión. Itachi, sin embargo, le permitió quedarse con 2 agentes de su elección, mientras que los demás recibieron un agente por equipo. Dejó que Amami, quien había aceptado unirse, eligiera al agente que, según ella, tenía información útil y mayor probabilidad de divulgarla. Aún no había podido encontrar nada en ellos, por lo que las cosas parecían planas. Takuma se levantó y fue al baño para lavarse la cara y así poder trabajar hasta el final de su jornada y revisar más documentos. Si bien había perdido a 7 agentes de Root, había obtenido muchísima información confidencial sobre Root que Itachi le había prometido inicialmente. ¿No puedes ir a algún lugar interesante? Takuma, que estaba en el lavabo, se miró al espejo sorprendido porque no había oído a nadie caminar detrás de él, solo para sobresaltarse al ver a Gray de pie detrás de él. Se giró y le lanzó un puñetazo a su clon de escala de grises, pero este lo atravesó como si no fuera material. ¿Genjutsu? Pensó, e inmediatamente intentó interrumpir su chakra, pero no surtió efecto. Retrocedió para darse tiempo y espacio para que el genjutsu se desvaneciera como siempre, mientras podía evaluar más fuentes de peligro. Pero no se desvaneció, y nadie vino a atacarlo. Relájate, dijo Gray, apoyándose contra la pared con la mano levantada. ¿Qué carajo es esto? Gritó Takuma con un kunai en la mano. No lo sé, dijo Gray encogiéndose de hombros como si ya se hubiera resignado. Cuando empezaste a curiosear y te atraje, algo cambió. Nuestra conexión es más fuerte que antes. No parecía contento. ¿Cómo? No sé. Takuma quería gritar y chillar, pero se contuvo. No sabía qué iba a pasar, pero no creía que fuera a ser agradable. Las 2 semanas siguientes fueron sumamente estresantes porque Gray seguía apareciendo varias veces por semana, comentando sus pensamientos sobre lo que Takuma hacía o sobre lo que él mismo hacía. Era irritante, como mínimo, pero estaba tan estresado que, cuando Gray aparecía, estaba constantemente al borde del colapso, con todos a su alrededor. Al principio, pensó que, como no podía despedir a Gray interrumpiendo su chakra ni cuando no se desvanecía como lo hacía el genjutsu, su presencia no era un genjutsu, lo cual era deprimente porque terminó siendo un completo desconocido. Si lo fuera, al menos, se habría sentido cómodo, pues sabía mucho sobre la cima. Sin embargo, finalmente descubrió que las alucinaciones eran, en efecto, genjutsu. Y eso no mejoró las cosas. Interrumpir su chakra no funcionó porque el genjutsu usaba su propio chakra, lo que le provocó un ataque de pánico, ya que si Gray pudiera usar su chakra, podría matarlo mientras dormía.
Afortunadamente, esa horrible posibilidad fue descartada cuando Gre reveló que solo podía controlar el chakra mezclado naturalmente que fluía constantemente por su cuerpo. 2. El cuerpo siempre mezclaba chakra pasivamente para mantenerse. No era necesario ser un shinobi para tener chakra. Sin embargo, esa cantidad no era suficiente para lanzar jutsus, ni siquiera los de rango de más débiles, por lo que los shinobi necesitaban mezclar chakra cuando querían lanzar un ninjutsu activamente. La única razón por la que Gre podía usar ese chakra para lanzar un genjutsu era porque estaba literalmente dentro de su mente, más allá de cualquier defensa que otros shinobi tendrían que sortear para lanzar un genjutsu contra Takuma. Pero debo decir que has logrado mucho desde que empezamos. ¿Tienes una unidad secreta trabajando para ti en algún lugar?, preguntó Itachi. Takuma todavía no podía acostumbrarse a las bromas de Itachi debido a la imagen que tenía de él en su cabeza. Es solo trabajo honesto y duro, dijo Takuma. No habría podido hacer nada de esto sin la información que compartiste. Cuando Itachi se llevó a los agentes bajo su custodia, divulgó mucha información que los Anbu tenían sobre Root. Uno no se equivoca, comentó Gre de nuevo. Quizás se había sentido solo mentalmente, pero la alucinación mental era particularmente locuaz cada vez que aparecía. Tienes un equipo grande y personal de copias trabajando muchas horas para ti. 2. Takuma calificó los últimos meses como los mejores de su vida. Si la presencia alucinatoria de Gre era un punto negativo, su progreso con el Jutsu clon de sombra era el punto positivo que lo compensaba. Había pasado de poder crear un clon viable durante 4 horas al día a 2 clones viables durante 5 horas al día cada uno, lo que le daba un total de 10 horas extra de trabajo al día. 3. Fue un gran avance, ya que demostró que el método de Inenpachi funcionaba. Al controlar y retrasar manualmente el flujo de información que viajaba en energía espiritual al regresar al cuerpo, le daba tiempo al cerebro para procesar la información a un ritmo que no lo abrumaba. Los clones de sombra, combinados con clones de agua, le habían dado una cantidad absurda de horas hombre para una persona, que dividía entre trabajo y entrenamiento. Ojalá pudieras dedicar uno de ellos a hacer algo que no fuera aburrido. Ten tu vida, amigo, dijo Gre antes de desaparecer. 8. Cualquiera que hubiera cambiado, los había acercado aún más. Gre ahora recibía directamente la información de sus 5 sentidos y, por lo tanto, experimentaba lo que él experimentaba. Antes, se sentía feliz sentado en la oscuridad tras el muro, pero ahora, cuando el exterior se le imponía a cada paso, le importaba más lo que sucedía. Takuma se había cansado de mandarlo a la mierda. Tras descubrir que las nuevas circunstancias no representaban un peligro evidente para él, simplemente aceptó que esto sería otra cosa que tendría que tolerar. 2. Esa información también llegó a otros. No creo que obtengan resultados similares. Acéptenlo y sigan haciendo un excelente trabajo, dijo Itachi antes de añadir. Espero con ansias las bonificaciones que prefieran. Takuma no se sorprendió de que Itachi supiera que los jutsus de rango B eran parte de su paquete de compensación. Otra cosa. Me preguntaba si podrías investigar algo para mí, dijo Itachi. ¿Raíz? Itachi negó con la cabeza. Te enviaré un archivo. Revísalo y a ver si te interesa encargarlo. 1. Chatea conmigo y el resto de la comunidad en nuestro servidor Discord. El enlace está en la sinopsis. Comentario 7. Comentario. Votar 2 restantes capítulo 405. CH11, 2, 405, 2. ¿Quieres leer con antelación? Visita patreon.patreon.com o el link, el enlace también está en la sinopsis. Campbell exhaló por la nariz, lento y firme. Ajustó la empuñadura y mantuvo la espada baja, con los hombros hacia atrás. Su postura era estrecha, sus pies silenciosos sobre la tierra. Cada movimiento, fruto de la repetición constante. Cada músculo, marcado por la batalla. Uno frente a él, Ratel rebotaba sobre las puntas de los pies como un fuego latente. Tenía la mirada fija y el cuerpo rebosaba de energía, listo para ser desatado. Sostenía la espada en una mano, con la punta hacia abajo, como si no le importara su peso. Sus delgados brazos estaban tensos, con un potencial espasmódico. Campbell observó cómo el sudor le goteaba de la barbilla. Ratel nunca mantenía la tensión como la mayoría de los luchadores. Carecía de autocontrol natural, un límite que la mayoría poseía. No lo llamaría indisciplina. Quizá la agresividad le sentaba mejor, pero le funcionaba. Uno ardía con fuerza. Ardía en el entrenamiento, en el agotamiento, en el dolor. Ratel atacó primero.
Escupió un trozo de plástico que estaba masticando y se lanzó hacia adelante, una mezcla de velocidad y acero, con la grava explotando bajo sus botas. Su espada se alzó en un arco brutal, amplio y veloz, destinado a cortar carne y hueso de un solo golpe. Campbell no se molestó en detenerla. La redirigió. El filo rozó y se deslizó, desangrando el feroz impulso. Aún así, sintió una fuerza que le subía por el brazo. La fuerza de Ratel se había transformado en los últimos meses. Su entrenamiento con equipo lastrado parecía estar dando sus frutos. Entonces Ratel estaba dentro de su guardia. Llegó como un fuego furioso, golpeando por todas partes, desde el codo, las rodillas y el hombro, contundente. No era solo potencia bruta. Su creciente habilidad con la espada le había permitido aprovechar ese potencial. Otros de su nivel no podían mover sus espadas tan rápido en armas tan salvajes. Había mejorado de verdad, por eso habían pasado de las espadas de práctica de madera a hojas reales con filos romos. Campbell esquivó el golpe, se deslizó a la izquierda, rodeó con la espada y cortó el muslo de Ratel. El corte fue superficial, pero sangraría. Ratel no emitió ningún sonido y cojeó medio paso antes de abalanzarse como un verdugo. Campbell pasó junto a él, volviéndose para mirarlo de nuevo. No se veía ni un solo movimiento inútil. La mirada de Ratel se concentró más. El viento levantó polvo entre ellos. Respiraba con calma. Tenía el bíceps entumecido por el impacto anterior, pero no lo dejó en su postura. Hay una diferencia entre agilidad y agilidad. Esa diferencia es el juego de pies, aconsejó Campbell, pero también sabía que Ratel recordaría ese ángulo y ese golpe. Ratel no dijo nada. Avanzó de nuevo, más rápido esta vez. Su espada titiló. Un golpe débil, un golpe real, otro débil. Alto, luego bajo, luego giratorio. Era implacable. Cada movimiento nacía del instinto y la fuerza. Campbell bloqueó, paró, retrocedió. Su propia espada era una fina línea plateada bajo el sol. Unos se enfrentaron en un choque tras otro. Ratel lo presionó, golpe tras golpe, sin dejarle espacio para respirar. Sin dejarlo descansar ni recuperarse. Campbell sintió que el ritmo de la pelea se desviaba, sintió que Ratel intentaba abrumarlo, ahogarlo en movimiento y agresión sin fin. Casi funcionó. Casi. Fue francamente interesante. Habiendo estado allí desde el principio, había visto cómo Ratel había desarrollado su espada. Pero también entrenó con Ratel sin espadas. Su taijutsu y kenjutsu eran muy diferentes. La intensidad y la agresividad eran fundamentales en ambos. Su objetivo principal era diezmar por completo a su oponente hasta dejarlo inmóvil. Quien lo entrenó en los fundamentos del taijutsu le había inculcado la importancia del ritmo, lo que le permitió dominar mucho mejor su técnica, a la vez que era más contundente que la mayoría de los luchadores. Con el kenjutsu no había sido así. Le había enseñado los fundamentos, pero no había intentado que Ratel copiara su estilo. No solo no quería influir en su progresión natural, sino que tampoco creía que funcionara. Ratel era un niño cuando aprendió taijutsu. Ya era un luchador consumado cuando empezó con el kenjutsu. Tenía sus propias ideas y creencias, y se conocía mejor a sí mismo. Darle todo en bandeja no habría funcionado igual. Campbell se dejó guiar por la experiencia y el instinto de Ratel. Simplemente lo guió para que eliminara los problemas y puliera sus fortalezas. Por supuesto, el viaje de mejora fue eterno. Campbell golpeó la parte interior de la muñeca de Ratel con la parte plana de su espada. Aprovechó el desvío para girar con un rápido movimiento de pies. Un giro cerrado impulsó su espada, arqueándose hacia las costillas de Ratel. Estaba bloqueado, por poco. Ratel gruñó mientras giraba y lanzaba su arma hacia la sien de Campbell. Campbell se echó hacia atrás. El golpe lo rozó. La oscuridad se atenuó en el borde de su visión. Parpadeó para alejarla y retrocedió hacia la guardia. No era solo la fuerza de Ratel lo que había cambiado. Su velocidad había ganado impulso. La mayoría de los shinobi que pasaban largas horas tras escritorios tendían a volverse más lentos y débiles, y con lo mucho que Ratel trabajaba, debería haberse estancado, pero solo había seguido creciendo. Ratel no se desahogó. Actuó como si la herida en su muslo no existiera. Pero Campbell la percibía. La más mínima vacilación al arremeter. El más leve intento de proteger su pierna que supuraba por todas partes. Presionó por primera vez. Sus golpes eran precisos, caracterizados por arcos cerrados y movimientos mínimos, manteniendo la parte superior del cuerpo abierta para arcos libres.
Apuntaba al hombro. Desviaba. Los rápidos a la cadera. Bloqueaban. Ratel había mejorado. Luego un empujón en la garganta que estuvo a punto de sacarle sangre. Un fuego ardía en los ojos de Ratel. Era como si se sintiera insultado al arremeter de nuevo, esta vez con más fuerza. Apartó la estocada y contraatacó, alto y brutal, un tajo por encima de la cabeza destinado a poner fin al combate. Campbell lo atrapó por poco en la guarda, y el impacto le sacudió los brazos. La hoja feroz danzaba a un ritmo caótico, acompañada de una sinfonía de ruido metálico. Cada golpe era una pregunta. ¿Es lo suficientemente fuerte? ¿Es lo suficientemente rápido? 5 se separaron. Ambos sangraban. Campbell por el hombro, Ratel por el muslo y un corte superficial en el antebrazo. El polvo se arremolinaba entre ellos en el silencioso campo de entrenamiento. Campbell notó el sabor a sangre en la boca. Se había mordido la lengua cuando Ratel le golpeó la cara con la empuñadura de su espada. Pero ahora era su turno. Avanzó, fintó a la izquierda y cortó a la derecha mientras su pie se deslizaba suavemente sobre la grava. Ratel lo bloqueó. Campbell giró y le propinó una patada a la rodilla. Lo vio venir y retrocedió, pero Campbell avanzó con un golpe amplio que hizo que Ratel se inclinara hacia atrás. Vio una oportunidad y la convirtió en una, cortando su espada hacia arriba. El brazo de Ratel se alzó demasiado tarde. La espada sin filo le cortó el costado. No fue profundo, pero le abrió la piel. Ratel demostró ser muy resistente al cargar, blandiendo su espada en un poderoso arco. La espada de Campbell llegó como un martillo. La fuerza le dobló las rodillas, pero atrapó la hoja con las suyas, la giró y se adelantó para detener el golpe, dejando que la hoja se deslizara sobre la suya para atraparla. Apretó los músculos para compensar su falta de equilibrio mientras las hojas se entrelazaban antes de arrebatarle el arma a Ratel. La espada resonó en el campo antes de que se hiciera el silencio. La espada de Campbell estaba en la garganta de Ratel. Respiraba con dificultad y le ardía el hombro, pero su postura era firme. Su espada no flaqueó. Ceded el paso, dijo. Ratel no se movió. Su concentración se mantuvo firme un par de segundos más antes de que su mirada se ablandara y se dejara caer al suelo. Ganaste, gruñó. Otra vez. Campbell por fin se permitió respirar con libertad. Apoyó la espada y se sentó a su lado. Quizás esté mal decirlo, pero no creo que me ganes en Kenjutsu puro pronto, a menos que me superes físicamente. Eso probablemente ocurrirá en unos años. 3 para él, la espada era su estilo. Todo su combate giraba en torno a la espada central. Conocía tanto Ukijutsu como ninjutsu puro. Pero para Ratel, la espada era solo una arma más en su arsenal, y no creía que eso fuera a cambiar pronto. El tiempo y la dedicación que podía dedicar a aprender a usar la espada siempre serían limitados en comparación con lo que Campbell había hecho en cada etapa de su desarrollo personal. 3 No, entiendo lo que dices, pero no me descartes todavía. Si consigo más ancho de banda para clones, quizá lo intente, dijo Ratel. Miró hacia un lado como si hubiera notado algo, suspiró y luego puso los ojos en blanco. ¿3 pasó algo? Preguntó Campbell, mirando hacia donde miraba Ratel. No vio nada. Ratel lo ignoró con un gesto. Solo un recuerdo molesto. 2 Me enteré de que te vas mañana, dijo Campbell. ¿Otra excursión de Roth? Ratel y Kestrel se habían unido a la iniciativa conjunta Roth de Weasel. Seguían gestionando los casos que les llegaban a través de la unidad de inquisidores porque seguían formando parte de ella. Sin embargo, la mayor parte de su trabajo estaba ligado a Roth. Él y sus superiores lo veían bien porque era un trabajo importante y porque había asegurado más financiación para la unidad. Algo así, dijo Ratel. En casa, Takuma abrió el expediente que Itachi le había dado. Le había mentido a Campbell sobre que era un caso de Roth porque no quería que su líder de escuadrón supiera que había recibido un caso de otro capitán. El trabajo relacionado con Roth estaba bien porque oficialmente formaba parte de la iniciativa y la unidad recibía una compensación por ello, pero cualquier otra cosa debía ser aprobada. No sería un problema si Itachi siguiera los canales oficiales y siguiera el protocolo para asignarle un caso, pero quería mantenerlo discreto, por lo que no podía revelar que estaba usando los fondos de la unidad para ejecutar un caso desde el exterior. Abrió el archivo para ver qué quería Itachi que hiciera. En las fronteras del País del Fuego y el País de la Tierra, estallaban una serie de violentos enfrentamientos entre comerciantes de la Tierra, aliados de la Piedra, y bandidos del País del Fuego.
Las patrullas fronterizas, encargadas de fortificar las rutas para proteger a los comerciantes, también sufrieron emboscadas, y algunos shinobi fueron asesinados. El verdadero problema era que solo los comerciantes de la piedra eran el objetivo. Hubo casos de comerciantes de la hoja, pero fueron insignificantes comparados con el robo de sus bienes. Las cosas se habían puesto tan mal que Iden Stone estaba seriamente disgustado y culpaba abiertamente a Iden Leaf por atacarlos. Su trabajo era identificar a los bandidos y detenerlos. Itachi pensó que sería ideal para el caso después de conocer su trabajo al leer sobre el caso de los asesinatos de Maizuru. Además de los desafíos habituales de cualquier caso, este presentó algunos únicos. No tuvo acceso a ayuda, ni de sus compañeros ni del personal, quienes le brindaron muy poca asistencia. Además, no podía pasar mucho tiempo fuera de casa porque inevitablemente generaría preguntas. Uno tenía como máximo una semana, o 10 días si se arriesgaba. El caso representaba la confianza de Itachi en sus habilidades. No quería decepcionarlo ni minar esa confianza, ya que tener un capitán Anbu que lo conociera por su competencia significaba tener contactos en las altas esferas. Incluso podría ganarse su confianza para casos más importantes en el futuro. En opinión de Takuma, ya era hora de conseguir un ascenso. 5. Chatea conmigo y el resto de la comunidad en nuestro servidor Discord. El enlace está en la sinopsis. Comentario 31. Votar 2 restantes capítulo 406. CH11, 3, 406, 3. ¿Quieres leer con antelación? Visita patreon.patreon.com o el link. El enlace también está en la sinopsis. El sol furioso caía sobre una banda de 5 hombres que viajaban por la Tierra del Fuego en rutas comerciales. Vestían ropa ligera, pero se abrigaban bien para combatir el calor y protegerse del sol, mientras cargaban entre 3 y 4 cajas de madera descomunalmente grandes a la espalda. Mientras trotaban a paso rápido, se movían a velocidades comparables al galope de un caballo. Claramente no eran civiles, pero tampoco eran shinobi, al menos no en ese momento. Cada año, shinobi de todo el mundo dejaban el servicio tras completar sus contratos. La mayoría aún tenían 20 y pocos o 30 años, con el resto de la vida por delante y necesitaban empleo. Los servicios de seguridad y protección privada eran unas de las ocupaciones más solicitadas por los ex-shinobi, pero eran escasos. Además, la mayoría de los shinobi dejaron el servicio para escapar de su violenta y peligrosa profesión. El transporte de larga distancia era la opción para esas personas. No solo había mucha demanda, sino que era un trabajo ideal para personas potenciadas por su chakra. Los caballos y otras mulas eran rápidos, pero no podían correr a esas velocidades durante largas horas. Las redes ferroviarias desarrolladas por los daimyos de las 5 grandes naciones aún estaban en sus inicios. Los antiguos shinobi usuarios de chakra promedio podían correr a gran velocidad durante horas, atravesar terrenos difíciles, soportar el mal tiempo y transportar cargas pesadas. A esto se sumaba el hecho de que se podían sellar con seguridad muchas mercancías en pergaminos de almacenamiento, lo que hacía que cada mensajero transportara suficiente para que la práctica fuera económicamente viable. Emplear a antiguos shinobi también ofrecía una mayor seguridad contra la pérdida de mercancías a manos de bandidos. El grupo de mensajeros se detuvo junto al camino para tomar un breve descanso. Dejaron sus cajas y se sentaron a la sombra de las copas de los árboles para refrescarse. Vamos adelantados, dijo uno de ellos mientras miraba el sol. ¿Qué tal si aceleramos un poco más, llegamos antes a nuestro destino y nos damos un baño en los baños públicos? Me siento hecho polvo, dijo mientras agitaba su fina camisa para que le entrara aire. A mí me funciona, dijo otro y otros también estuvieron de acuerdo. Cuanto menos tiempo pasemos cerca de la frontera, mejor. Sobre todo de noche, dijo un mensajero mientras observaba atentamente a su alrededor. Aunque ya había salido el sol, aún les quedaban algunas horas de viaje, ya que estaban a solo unas decenas de kilómetros de la frontera de la Tierra del Fuego. ¿Por los rumores? No son rumores, dijo otro mensajero. Conocí a uno de los guardias que mataron. Todos provenían de la Tierra y trabajaban como mensajeros en el comercio Tierra-Fuego. Durante los últimos 3 meses, se había registrado un aumento en la frecuencia de ataques de bandidos contra mensajeros, con un porcentaje de éxitos vertiginoso, lo que resultó en un número de muertes anormalmente alto. Los bandidos eran un riesgo en el negocio de la mensajería, pero era un riesgo conocido. Los mensajeros tomaban precauciones para minimizarlo.
Seguían estrictamente las rutas con mayor tráfico, con mayor seguridad de patrullaje, y viajaban en grupos para evitar convertirse en blancos fáciles. Ahora que lo mencionas, vi un nuevo puesto de avanzada en el camino con 2 abrazaárboles dentro. No recuerdo haberlo visto la última vez que pasé por aquí. 2 No lo viste porque no estaba allí antes. 3 Ecologistas han reforzado la seguridad en las carreteras más transitadas. Últimamente ha habido peligro. Me gustaría pasar el menor tiempo posible en este país. Bien, decidido. Dense prisa y disfruten de un buen baño. El mensajero, que había iniciado la conversación, rió a carcajadas al percibir que el ambiente se ponía cada vez más feo. Me acompañarán al bar. Nos emborracharemos y la única señal de advertencia que recibieron fue el leve zumbido del metal al cortar el aire antes de que el kunai se clavara en el cuello del mensajero desde un costado. La sonrisa se desvaneció de su rostro y sus ojos se pusieron en blanco al caer de lado, mientras su mano se dirigía infructuosamente a su cuello perforado. El hombre estaba muerto al impactar contra el suelo. El mensajero que estaba más cerca de él se estremeció en un instante de shock al ver la sangre salpicarle la cara. El silencio se rompió cuando el miedo interno se unió al caos externo con una oleada de adrenalina. Emboscada. El kunai fue lanzado en el momento justo. Mientras todos miraban atónitos a uno de sus compañeros, una chispa se encendió en la oscuridad del bosque, sin que nadie se diera cuenta por un instante. Una lanza de fuego salió disparada de detrás del tronco de un árbol y golpeó en la cara a un mensajero, quien no pudo reaccionar a tiempo. Los kunai aparecieron del bosque a su lado del camino. Aunque se habían retirado del servicio, seguían siendo shinobi y saltaron hacia atrás para distanciarse. Una figura enmascarada y con capa salió sigilosamente del bosque al otro lado del camino, corrió hacia el mensajero más cercano, que le daba la espalda, y le clavó una espada en el corazón por detrás. 3 mensajeros murieron en un segundo. El mensajero, vigilante e incómodo, no intentó ayudar a sus compañeros y optó por correr como primera acción. No notó otra figura escondida tras las cajas de carga apiladas que lo golpeó en el cuello, lo tiró al suelo y lo apuñaló en el corazón sin posibilidad de resistencia. Al ver que no había forma de escapar, el último mensajero vivo cayó de rodillas para suplicar por su vida. Por favor, perdóname. Puedes llevártelo todo, pero te lo ruego, déjame vivir. Intentó desesperadamente razonar con la figura enmascarada más cercana, diciéndole que tenía padres ancianos esperándolo, pero fue en vano, pues otro lo apuñaló por la espalda con una espada. Se desplomó en el suelo, pero se aferró a las últimas cuerdas de la vida. Él y sus compañeros mensajeros fueron arrastrados hasta el centro del camino. El trío enmascarado inspeccionó su cargamento y se llevó casi todo, dejando atrás cajas semillenas con restos, que prendieron fuego con un ninjutsu. El trío estaba demasiado organizado para ser bandidos paletos. A medida que sus sentidos se enfriaban, notó que no se hablaban, pero operaban con un perfecto trabajo en equipo, como si sus roles estuvieran predeterminados, planeados y practicados con un perfecto entendimiento. No eran bandidos, pensó el mensajero mientras sentía el fuego creciente calentando su cuerpo frío y cerraba los ojos. Tokubetsu Ninbeso Fujita había estado bajo presión durante los últimos 3 meses, desde el inicio de las muertes de comerciantes y mensajeros. Las primeras 2 muertes no le preocuparon, ya que estaban por debajo del promedio registrado, pero al mes siguiente se duplicaron. La gente moría y las empresas perdían cargamentos valiosos, lo que perjudicaba la estabilidad comercial entre ambas naciones. La gente decía que un grupo de bandidos shinobi estaba atacando los convoyes. Había hecho todo lo posible para reducir las muertes. Había asignado más recursos a la seguridad y las patrullas. Había visitado pueblos cercanos a los ataques e interrogado a sus habitantes. Se había excedido en su autoridad al obligar a los correos a viajar en grupos más grandes, lo que a veces implicaba detener a la gente hasta que se formara un grupo más grande, lo que causaba problemas, ya que los correos tenían un horario ajustado. Incluso había tanteado el mercado en las principales ciudades comerciales para encontrar una gran cantidad de bienes robados. Pero nada había resultado positivo. Por mucho que aumentara la patrulla, ninguno de sus hombres logró vislumbrar la sombra de los bandidos. Aumentar el tamaño de los grupos no surtió efecto y, en cambio, aumentó la presión sobre él por parte de sus superiores. Ni siquiera pudo rastrear los bienes robados. Cada día nada funcionaba y cada vez acumulaba más estrés.
No era bueno para su vida familiar porque podía decir que su esposa no estaba contenta con él últimamente y no le gustaba cuando estaba en casa. Siendo honesto, pensó que lo iban a despedir y que alguien lo reemplazaría para solucionar el problema, así que se preparaba para mudarse con su familia. Sin embargo, parecía que su jefe lo apreciaba tanto que no lo despedirían todavía. Pero alguien vendría a arreglar su desastre. Uno se ordenó una investigación Ambu para encontrar la causa y solucionar el problema. Uno solo sabía que un ninja Ambu llegaría hoy. Había avisado a los guardias de seguridad que le informaran cada vez que alguien nuevo llegara al puesto fronterizo. No fue una buena decisión, ya que 3 personas habían llegado hoy, y cada vez que su secretaria se lo notificaba, sentía que se le aceleraba el corazón, solo para darse cuenta de que no era otra persona. Fujita se reclinó en su silla con un profundo suspiro y cerró los ojos. Una parte de él se alegraba de que un ninja Ambu viniera a ayudar. La gente decía que conocer a un ninja Ambu nunca había sido una experiencia positiva. Sin embargo, había agotado todas sus opciones y se alegraba de tener una oportunidad para solucionar el problema en lugar de ser despedido. Su única preocupación era que si la investigación de los Ambu no resultaba en nada, él terminaría como chivo expiatorio. Quizás por eso venían los ninjas Ambu. No para ayudarlo, sino para construir un caso en su contra. Pensar en ello empeoró su estrés. Fujita pulsó el botón de su escritorio para llamar a su secretaria. Rugida, ¿puedes traerme un poco de ese té de hierbas que compramos antes? Ese señor. Abrió los ojos al oír la voz preocupada de Rugita y se sorprendió al verla en la puerta con un hombre enmascarado y con capa detrás. Era el ninja Ambu. ¿Cómo estaba allí? ¿Por qué los guardias de la puerta no le informaron? ¿Se había colado? De ser así, ¿cómo es que nadie en todo el puesto de avanzada vio a un hombre claramente sospechoso que había llegado a su oficina? Si Rugida hubiera ido a traerle algo de té, el Ambunin probablemente podría haberse colado directamente en su oficina sin que nadie lo viera. Buen día, Tokubetsu Nin Fujita. Esperaba tener algo de tiempo para mis preguntas, dijo el ninja Ambu con la voz extrañamente distorsionada. Como pensó Fujita, esto no era bueno para su estrés. Chatea conmigo y el resto de la comunidad en nuestro servidor Discord. El enlace está en la sinopsis. Comentario 1. Votar 2 restantes capítulo 407. CH11, 4, 407, 2. ¿Quieres leer con antelación? Visita patreon.patreon.com o el link, el enlace también está en la sinopsis. Sentados en la oficina de Fujita, el hombre se había recuperado de su sorpresa inicial. Seguía ansioso, pero logró controlar los nervios. La maniobra lo había puesto en guardia, así que Takuma solo podía culparse a sí mismo. A diferencia de su tiempo en el cuartel Maizuru, no iba de incógnito. Su identidad como ninja Ambu le convenía porque la gente era más comunicativa, pero también sabía que influía en su comportamiento. Quería saber más sobre Fujita antes de conocerlo, y una forma de hacerlo era ver cómo dirigía su operación. No podía acercarse a los trabajadores del puesto porque, aunque temieran a los Ambu, podrían temer aún más a su jefe. Si Fujita permanecía en su puesto después de la investigación, podría interferir en la vida de quienes no le agradaban sus respuestas. Por otro lado, los ninja Ambu pasarían al siguiente caso. Entonces, llegó tarde y estuvo rondando por el puesto avanzado durante aproximadamente 1 hora. Fue difícil porque el puesto de avanzada era bastante grande y todos parecían estar en alerta máxima durante sus labores. Todos estaban muy dedicados a sus tareas, o quizás era porque él estaba llegando, o intentaban evitar cualquier error, ya que la situación había sido difícil últimamente y nadie quería sufrir un castigo excesivo por un error. Me complace ver lo bien que se maneja este puesto bajo su mando, dijo Takuma con voz suave. Quería que el defensivo Fujita participara en la conversación. Eso es un gran elogio viniendo de un ninja Ambu, respondió Fujita levantando la barbilla. Takuma notó que el hombre parecía enorgullecerse de hacer bien su trabajo. Las tenues ojeras bajo sus ojos eran prueba de ello, ya que los ataques de los bandidos habían alterado el buen funcionamiento. Me gustaría escuchar tu opinión, en tus propias palabras. ¿Cuál crees que es el problema? Preguntó. Estamos en la mira, respondió Fujita con seriedad y el ceño fruncido. ¿Por qué? Hay 3 países entre la Tierra del Fuego y la Tierra de la Tierra, la Tierra de los Rápidos, hogar de la aldea de la Cascada Oculta y la única aldea fuera de las 5 grandes aldeas que alberga una bestia con cola. Las 7 colas.
1. La tierra de la pradera, hogar de la aldea de la hierba oculta, era una nación pacífica con un ejército poco impresionante que mantenía una posición política neutral, sin inclinarse hacia ninguna de las grandes naciones que la flanqueaban. 1. La tierra de los torrentes, hogar de la aldea oculta de la lluvia, era un país sumido en una feroz guerra civil entre las fuerzas de la lluvia oculta, lideradas por Anzo de la Salamandra, y una organización mercenaria rebelde conocida como Akatsuki. Según informes de inteligencia recientes, el conflicto se estaba intensificando y se preveía un gran número de bajas. 3. Todo comercio entre la Tierra y nosotros debe pasar por uno de estos países. Nuestro puesto de avanzada está en la frontera entre la pradera del fuego, dijo Fujita con orgullo. Uno se encontraba en una situación crucial, que normalmente sería manejada por un noble de la corte o un samurái, pero de alguna manera, el líder de este puesto avanzado en particular siempre había sido un shinobi durante las últimas décadas. Continuó. Nuestra ruta es la más popular de las tres. La ruta Fuego Torrente Rápido ha experimentado un fuerte declive en los últimos 2 años debido a la guerra civil. Los comerciantes ya no confían en la seguridad de su carga en tránsito. La ruta Fuego Rápidos Tierra es estable, pero demasiado larga, lo que siempre ha sido un inconveniente debido a sus costos asociados. Nuestra ruta no solo es la más corta, sino también la más segura. 1. La tierra de la pradera comprendió la importancia de su papel como ruta comercial vital entre las dos naciones y tomó medidas para que el comercio entre ellas fuera seguro y conveniente. La hierba oculta no es poderosa, por lo que han permitido la entrada de shinobi de ambos bandos a su país a cambio de inversiones regulares y saludables. Esa decisión no solo los ayudó a prosperar, sino que también los mantuvo a salvo, ya que beneficia a todos. Cualquiera que intente manipularla será reprimido. 2. ¿Pero por qué crees que te están atacando? Preguntó Takuma. Porque nuestro puesto de avanzada es el único de su tipo en la frontera de la pradera de fuego. Todo el comercio que se realiza por la ruta Pradera de Fuego Tierra pasa por nosotros. Ha crecido cada año sin parar desde el final de la guerra. Esto es claramente un intento de alguien que quiere disuadir a los comerciantes de usar nuestra ruta. Gritó Fujita. 2. Pero, en uno de sus informes, afirmó que se trataba de un grupo de bandidos independiente que intentaba ganar dinero vendiendo la mercancía, preguntó Takuma con calma. 1. Los informes de Fujita eran muy variados. En cada informe, culpaba a diferentes cosas como el problema principal. Daba la impresión de alguien lanzando cosas contra la pared con la esperanza de que algo se pegara. Era evidente que desconocía la causa del repentino aumento de los ataques de bandidos. Parecía avergonzado y se hundió en su silla. Ninguna de las mercancías ha llegado al mercado. No tiene sentido que los bandidos ávidos de dinero no vendan la mercancía robada. 1. ¿Qué opinas de que los mensajeros de la piedra sean el objetivo? Antes de que respondas, no entiendo qué significa. ¿Qué son los mensajeros de la piedra? Preguntó Takuma. 1. Antiguos shinobi de piedra o usuarios de chakra de la tierra. 1. ¿Se les permite entrar al país? Preguntó Takuma. Incluso siendo antiguos shinobi, permitir la entrada frecuente de una gran cantidad de ellos a la ciudad era un riesgo para la seguridad. 1. Lo son, pero también no, asintió Fujita con un suspiro. Así es como suele suceder, con la carga cambiando de manos en el país de la pradera. Las mercancías procedentes del país de la tierra se entregan a mensajeros de la hoja, quienes las traen a nuestro país. Sin embargo, cada vez que se intercambian mercancías, el precio sube porque los intermediarios tienen que ganar dinero, así que algunos han ideado soluciones alternativas. 1. Las casas comerciales de ambas naciones tenían sucursales en la tierra de la pradera. Un exportador del país de la tierra compraba mercancías al fabricante nacional y las transportaba al país de la pradera, donde las vendía a un importador del país del fuego, quien a su vez las vendía a las empresas locales. En los 3 puntos de intercambio, el precio de las mercancías aumentaba. Además, debían pagar derechos de aduana al país de la pradera. Algunas casas comerciales pensaron que podrían aumentar sus ganancias eliminando a los intermediarios. Algunos exportadores eran dueños de la empresa manufacturera, pero otros intentaron eliminar el intercambio de correos. En lugar de descargar al importador de la Tierra del Fuego, el correo del exportador entraría al país y vendería directamente a la empresa al final de la cadena. Algún alto cargo en la corte del daimyo decidió que no había problema en que los shinobi de la Tierra entraran al país siempre que estuvieran registrados, dijo Fujita encogiéndose de hombros con indiferencia. Nunca fue una gran amenaza porque el número de esos mensajeros siempre era bajo. 1. ¿Por qué?
Si es rentable, ¿por qué no lo hace todo el mundo? Porque todo el negocio se basa en la confianza. Imaginen que un armero compró una aleación de chakra de la tierra para forjar un arma, pero luego descubre que la calidad no era la prometida. Podría presentarse en la oficina del importador para quejarse y recibir una compensación, pero ¿y si no hubiera importador? Ese herrero no iría a la tierra de la pradera de buscar la sucursal del exportador solo para quejarse. El armero ni siquiera puede recurrir a la ley ni a los tribunales porque la venta no se realizó en el país. Si un importador fue engañado por un exportador, podría recurrir a la ley porque ambas partes tienen sucursales en la tierra de la pradera y, por lo tanto, deben cumplir la ley al pie de la letra. Por eso la mayoría solo compra a través de importadores, por la confianza y el respaldo de la ley en caso de que algo salga mal. Takuma digirió la información en silencio. El silencio en la habitación inquietó a Fujita, pero esperó pacientemente a que Takuma hiciera su siguiente pregunta. Señaló el mapa, salpicado de alfileres multicolores, en la esquina de la habitación. «Cuéntame sobre eso», preguntó. Los pines rojos son las ubicaciones de los ataques, los pines azules son los puestos de patrulla y las cuerdas verdes son las rutas de patrulla, respondió Fujita mientras ambos estaban frente a los mapas. Había una docena de alfileres rojos en el mapa, cada uno acompañado de una nota adhesiva con la fecha y el número de muertos. Cada ataque se cobró varias vidas, y en los últimos 3 meses, más de 50 personas, todas menos 5, eran mensajeros de la Tierra. Esa es la fecha de ayer. Takuma se sorprendió muchísimo al ver la fecha junto a un alfiler. Ayer murieron 5 más, suspiró Fujita. ¿Te gustaría ir a ver el lugar? 1. Takuma observó el lugar y no había nada extraordinario, salvo que en medio del camino aún había marcas de quemaduras de la carga incendiada. Caminó hacia un lado y vio charcos de sangre seca y salpicaduras en el suelo. ¿Qué piensas?, preguntó Fujita. Solo ellos dos habían acudido al lugar por insistencia de Takuma en mantener en secreto su llegada un tiempo más. La secretaria de Fujita recibió instrucciones firmes de no contarle a nadie que su jefe salía con el ninjambu que se había infiltrado en la base. Esto es muy profesional, respondió Takuma mientras miraba el suelo cerca de uno de los charcos de sangre. ¿Ves esto? Señaló el suelo, donde se veía una gran huella cuadrada en la tierra, con múltiples pares de huellas a ambos lados. No lo entiendo, dijo Fujita. Estas huellas son del mensajero cuando dejó las cajas y se dirigió a la sombra de ese árbol, señaló Takuma a un lado donde había huellas en ambas direcciones. Luego, las huellas que solo van en una dirección, hacia la carga. Son de uno de los bandidos que se coló detrás de la carga. Consiguieron colarse sin ser detectados, a pesar de que los mensajeros estaban tan cerca, eso requiere un nivel de entrenamiento que no se ve en bandidos normales. No fue solo eso. Miró a su alrededor. Todo en la escena parecía tan preciso y limpio. Apenas había señales de lucha. Según la información que Fujita le había dado, salvo el intenso fuego en medio del camino, su gente no había observado las señales habituales de un combate cuerpo a cuerpo. El ataque fue unilateral, y eso podría deberse a que los bandidos los superaban en número o eran significativamente más hábiles. 3 personas, dijo Takuma. Indulto. Eran 3. ¿Cómo lo sabes? Huellas de zapatos idénticas, pero de diferente tamaño. Una a este lado de la carretera y 2 al otro. Probablemente usan el mismo equipo. Aunque había pasado un día, seguían al aire libre y mucha gente de la base probablemente había examinado la escena, aún había suficientes pistas para inferir algunas cosas. Como se esperaba de un Anbu, Fujita sonaba impresionado. Tengo una pregunta. ¿Qué es? ¿Cómo identifican estos bandidos a los mensajeros alineados con la piedra? La muerte de los mensajeros fue un problema, pero la razón por la que los Anbu se enteraron fue que los objetivos estaban desproporcionadamente alineados con la piedra. Piedra Oculta se dio cuenta, y aunque los mensajeros ya no eran sus shinobi, seguían siendo ciudadanos de la Tierra, que morían en un país extranjero. Piedra Oculta, a través del Daimyo de la Tierra, se quejó al Daimyo del Fuego de que Hoja Oculta atacaba específicamente a los ciudadanos de la Tierra. La tensión política iba en aumento, con la posibilidad de pequeñas escaramuzas en la Tierra de la Pradera en el horizonte. No lo sabemos, respondió Fujita. Takuma frunció el ceño ante la respuesta. Inmediatamente adivinó una forma en que los bandidos podrían obtener información sobre la identidad del mensajero. Me gustaría hablar con tus subordinados.
En concreto, con los que revisan el registro del mensajero, dijo Takuma, mirando al Tokubetsu Junin, que de repente parecía muy a la defensiva. Mis hombres no harían lo que estás pensando, Anbunin, dijo Fujita. El elogio anterior no se escuchaba en su voz. Eso no te corresponde a ti decidirlo. Me gustaría hablar con ellos hoy. Espero que cooperes. Chatea conmigo y el resto de la comunidad en nuestro servidor Discord. El enlace está en la sinopsis. Comentario 2. Votar 2 restantes capítulo 408. CH11, 5, 408, 3. ¿Quieres leer con antelación? Visita patreon.patreon.com o link. El enlace también está en la sinopsis. Las investigaciones podían volverse bastante difíciles si las personas involucradas no cooperaban. Sobre todo cuando no había tortura en juego. La luz del atardecer iluminaba tenuemente la pequeña habitación con una diminuta mesa cuadrada y 2 sillas destartaladas a través de las ventanas enrejadas. A Takuma le asignaron a propósito una habitación sin bombilla, con solo 1 hora de luz natural, para que se viera obligado a interrumpir sus investigaciones después del anochecer. Tokubetsu Junin Fujita no quería que cuestionara a sus hombres. O bien confiaba ciegamente en ellos o bien intentaba ocultar algo. No te importa si fumo, ¿verdad? Preguntó Chunin Jeju-Youma. ¿Por qué? ¿Estás nervioso? 2. El hombre era el segundo al mando de Fujita. Takuma lo había visto cuando andaba a escondidas. Vestía de forma bastante adecuada para el servicio, pero se había puesto una camisa tropical desabrochada y pantalones cortos kaki. No había rastro de preocupación ni interés en su rostro. Me consumo 3 paquetes al día, dijo Youma, luciendo completamente desconectado. Sí, lo olí, dijo Takuma, indicándole al hombre que continuara. ¿Cómo funciona el procedimiento aquí en el puesto de control? Abrimos la carga, la comprobamos según el mandato, preparamos la documentación, la volvemos a sellar y enviamos a los mensajeros a su destino. ¿Ustedes lo revisan todo? Hasta cierto punto, tenemos que hacerlo. Nada pasa sin que se examine, al menos parcialmente. Abrir y volver a sellar tantos pergaminos parece mucho trabajo. Tenemos mucha gente aquí para ayudarnos. Las pocas docenas de shinobi en el puesto fronterizo trabajaban con casi 3 veces más civiles, quienes los ayudaban a mantener un flujo fluido y rápido en el único puesto de control comercial en la frontera entre Fire y Prairie. ¿Cuántas personas podrían identificar a los mensajeros alineados con la Tierra? Preguntó Takuma. Mucha gente, respondió Youma. Sospecho que alguien con acceso a los registros de mensajería los está filtrando a bandidos. ¿De quién sospechas? Preguntó Takuma. No sospecho de nadie. ¿No crees que alguien aquí pueda colaborar con los bandidos? Takuma frunció el ceño tras su máscara. O Fujita o Youma eran ingenuos o tenían una confianza férrea en sus compañeros. No dije eso, dijo Youma, manteniendo el cigarrillo pegado a los labios. Podría haber alguien. Simplemente no quiero señalar sin motivo, solo por mencionar un nombre. Los prejuicios y sentimientos personales, así es como se le arruina la vida a alguien. 2. La respuesta fue razonable, pero dificultó el trabajo porque Takuma no tenía pistas que seguir. Como dijo Youma, había muchos responsables de la filtración de información. Takuma necesitaba una forma de reducir su radio de acción si no quería quedarse atascado interrogando a la gente durante quién sabe cuántos días. Una última pregunta. ¿Está usted entre las personas que podrían identificar un mensajero alineado con la Tierra? Preguntó. Por primera vez, Youma bajó el cigarrillo sin darle una calada y lo miró fijamente durante un par de segundos. Sí, dijo rotundamente. 2. Takuma continuó su investigación al día siguiente, comenzando con quienes revisaban los registros de mensajería. Al parecer, todos habían recibido el mismo guión, pues repetían los mismos puntos. Todos se declararon inocentes y se negaron a señalar a nadie más. Él entendía la primera parte, pero nadie sospechaba que alguien más estuviera diciendo tonterías. Él sabía cómo funcionaban los lugares de trabajo y se negaba a creer que no había una sola persona que se negara a decir un nombre por disgusto personal o puro despecho. El verdadero problema era la cantidad de personas a las que tenía que interrogar, lo que le limitaba el tiempo con cada una. Podía usar clones de sombra para aumentar su tiempo, pero como había un puesto fronterizo que controlar, solo podía eliminar a una persona a la vez sin interrumpir sus operaciones habituales.
La gente ya no lo quería, y no quería empeorar las cosas dificultándoles el trabajo. Pero le dio la oportunidad de mantener sus clones de sombra ocultos por el momento. Los interrogatorios no fueron una pérdida de tiempo, a pesar de que todos seguían la línea de la compañía. Los 20 o 25 minutos que había pasado con cada persona le habían permitido evaluar las personalidades más débiles que podía quebrar. Si la gente era fuerte unida, entonces solo necesitaba dividirla. Cuando llegó la hora del almuerzo, el flujo comercial se detuvo porque todos en el puesto de avanzada, excepto los guardias, tomaron sus descansos obligatorios. El genin Morita Daigo, que preparaba su propio almuerzo a diario, tenía un lugar especial donde disfrutaba comiendo solo, en paz, lejos de la gente. Apreciaba a sus compañeros de trabajo tanto como a él, pero después de pasar horas al final del día hablando y discutiendo con mensajeros y comerciantes, quienes por alguna razón nunca recibían su documentación, solo deseaba silencio durante su hora de almuerzo. Llegó al fondo del terreno, cerca del almacén de mercancías incautadas. Había una escalera de hormigón ancha y ancha frente a la salida de emergencia de uno de los almacenes, perfecta para sentarse o incluso echarse una siesta en un buen día. Nadie pasaba nunca por allí, la salida de emergencia estaba siempre cerrada, lo que lo convertía en el lugar perfecto para estar solo. Morita Daigo. Se congeló de la sorpresa cuando vio al ninja Ambu con el que había hablado más temprano ese día parado en su lugar. Hablemos. Morita Daigo apretó sus palillos y su almuerzo abierto mientras estaba sentado en los escalones que siempre le habían parecido cómodos, ahora se sentía como si estuviera sentado sobre alfileres. No seas tímido, puedes comer mientras hablamos, dijo el ninja Ambu. Aunque lo dijera, no podía ignorar al aterrador hombre de voz distorsionada sentado a su lado. Sintió ganas de llorar. El interrogatorio / entrevista había sido extremadamente duro, pero logró repetir lo que todos repetían. Los ninjas Ambu estaban allí para resolver los asesinatos de los mensajeros, pero como llevaban tanto tiempo sin avances, creían que buscaban un chivo expiatorio. Manteniéndose unidos y manteniendo sus historias en orden, todos intentaban no caer en la trampa que los ninjas Ambu estaban tramando. Todos me han estado diciendo lo mismo desde esta mañana, y aunque agradezco la camaradería entre ustedes, presento que saben algo que podría ayudarme con este caso y hacer justicia a los muertos. ¿No me ayudarán? Daigo estaba en conflicto. Temía que revelar cosas lo metiera en problemas. Había logrado sobrevivir al interrogatorio anterior, pero no estaba seguro de si otra negativa sería segura para él. ¿Y si los ninjas Ambu se ofendían por su silencio y tomaban una decisión más contundente? Como todos los shinobi de la hoja, había oído historias sobre los Ambu, y ninguna era ni remotamente agradable. Si eso le esperaba en el futuro, ¿por qué no cooperar y ahorrarse mucho dolor? Creo que es Jejuyo Uma, dijo. El segundo al mando de Tokubetsu Junin Fujita. Él asintió. ¿Qué te hace decir eso? Todos vivimos en un pequeño pueblo cercano. La mayoría alquilamos viviendas construidas y propiedad del daimyo. Los empleados del puesto reciben subsidios para el alquiler, así que es muy barato. Eso debe estar bien. Además me cubren el alquiler, dijo el ninja Ambu. Es bonito, dijo Daigo mientras pensaba que el ninja Ambu era un hombre normal tras esa máscara, con los problemas de la gente común. Sin embargo, la gente quiere ser dueña de sus casas, así que muchos de los que llevamos aquí un tiempo hemos comprado terrenos y construido en ellos. Hasta hace unos meses, Chunmi Uma se oponía rotundamente a comprar una casa en el municipio e incluso discutía con quienes compraban casas. ¿Cuál es su problema? Bueno, el municipio está cerca de la frontera, y bueno, no hay mucho que hacer aquí en el campo. El pueblo natal de Chunmi Uma es la aldea oculta de la hoja. Estaba convencido de que nunca compraría terreno sin valor en el campo y prefería pagar el alquiler barato mientras ahorraba dinero para algún día poder comprar tierras en casa. Uma a menudo se metía en discusiones y peleas frecuentes porque llamaba abiertamente a las personas estúpidas por malgastar su dinero. Supongo que algo cambió. Daigo asintió. Casi al mismo tiempo que empezaron los asesinatos, compró un terreno en el municipio. Están construyendo una casa enorme, una mansión, ahí. Seguro que costó mucho dinero. Alguien me dijo que estaba pensando en comprar más terreno y contratar peones para cultivar. Entonces, ¿estás diciendo que está filtrando información a cambio de dinero? No estoy seguro, pero parece ser así, dijo Daigo, inseguro.
No tenía pruebas, pero Daigo había cambiado de opinión bruscamente y había invertido un montón de dinero en terrenos y construcción. Se estremeció cuando el ninjambu le puso una mano en el hombro. Gracias, genin Daigo. Has hecho lo correcto. La genin Mitsura Naoko, con un cigarrillo en los brazos cruzados, fulminó con la mirada al ninjambu que estaba frente a ella. El tipo la había acorralado tras salir del baño, lo que significaba que la había seguido hasta allí y la estaba esperando. ¿Uno qué? Preguntó con sarcasmo. No tengo nada más que decirte. ¿Estás seguro? Uno sí, estoy seguro. Me voy. La había llevado a un lugar apartado para hablar. Ella no quería saber nada de eso. Había dicho lo que todos debían decir y había hecho su trabajo. Lo que estuviera sucediendo no era asunto suyo. Era una genin en la sección de documentación del puesto de avanzada, y los mensajeros moribundos no eran su responsabilidad. Muy bien. Naoko se dio la vuelta para irse cuando oyó la voz indiferente del ninjambu y apretó los dientes con frustración. Giró la cara para mirarlo y le preguntó qué quería de ella. Información. He oído que estás al tanto de los rumores y chismes de por aquí. Algunos dicen que los aprovechas al máximo, dijo el ninjambu. Siento que tienes más de lo que dejas entrever. ¿No me ayudarás? Bueno, estás equivocado. No tengo nada. Le molestaba no poder obtener nada del hombre. Su máscara le ocultaba el rostro y la capa le cubría el cuerpo. A la gente le gustaba hablar cuando no creían que tendría consecuencias, y ella era muy buena haciendo que la gente se sintiera cómoda compartiendo cosas con ella. A veces, había usado esa información a su favor. No se arrepintió ni un instante. Estás mintiendo, así que te voy a dar una motivación, digamos un incentivo, para que seas más sincera, dijo con calma. Ella sintió que la miraba desde arriba. El informe que voy a entregar se tendrá en cuenta para tomar decisiones sobre este puesto. Podemos estar de acuerdo en que las cosas han ido mal aquí, e incluso si esta investigación tiene éxito, alguien será responsable de todas esas muertes. Si no encuentro nada, te aseguro que habrá cambios radicales. Y podría incluir tu nombre por ocultar información, y quién sabe qué pasará después. Compraste una casa hace un año en el municipio, ¿verdad? Estoy seguro de que no quieres que te obliguen a dejarla. Pero los asesinatos no son responsabilidad de mi departamento, gritó Naoko. La ninjambu no respondió y se quedó allí parada hasta que no pudo contenerse y le preguntó qué quería saber. Había construido una vida que le gustaba y no quería sufrir un cambio drástico e indeseado. No sé nada de estos asesinatos, lo prometo. No es mi departamento. Sí, hay mucho ruido, pero todos estamos estresados porque no tenemos nada que pueda ayudar. Cuando Fujita anunció tu llegada, solo empeoró las cosas, dijo antes de sacar otro cigarrillo. Necesitaba más para calmarse. Cuéntame sobre Chunin Jejuyo-uma, preguntó. ¿Y qué pasa con él? Escuché que gastó una cantidad significativa de dinero para comprar un terreno en el municipio después de haberle dado largas al asunto. Ya sabes de eso. ¿Acaso ese dinero provino de filtrar información sobre el mensajero? Naoko dio una calada y miró a su alrededor para confirmar si estaban solos. Ese dinero no salió de filtrar información, dijo. No. Proviene del contrabando y de ayudar a las casas comerciales a ahorrar impuestos. Está aceptando sobornos, dijo el ninjambu. Naoka creyó oír un matiz de decepción en su voz. Sí, ese tipo definitivamente se está embolsando sobornos. O sea, no puedo probarlo porque no estoy a cargo de sus finanzas. Aunque ignore la compra del terreno, ese tipo solía presumir de ahorrar dinero y ser astuto financieramente, pero visita la ciudad casi todos los fines de semana, y me lo dijo alguien que lo vio varias veces en un cabaret con las chicas más guapas a su lado. Lo disimula bien, pero a ese tipo le encanta gastar dinero. Muy bien, genin Naokoa. ¿Ves? Sí que sabes cosas, dijo el ninjambu. Hablemos más. Ella había aprovechado cosas que la gente le había dicho. Si eso la salvara de los planes de los ninjas Ambu, ella le daría todo lo que quisiera. 3. Chatea conmigo y el resto de la comunidad en nuestro servidor Discord. El enlace está en la sinopsis. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete por favor. Fix Guzmán se despide, adiós.